Hola niños y niñas del segundo básico. Estamos aquí para una nueva clase de lenguaje, ¿ya? Que tiene que ver, como ustedes a lo mejor pueden ver ya en el fondo, con la fantasía, ¿ya? Con el mágico mundo de los cuentos. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído muchos cuentos, ¿ya? Vamos a ver el objetivo de esta clase. Como dice ahí, el objetivo o meta que tenemos es identificar las características y la estructura del cuento, ¿ya? Para eso vamos a recordar algunos cuentos ya leídos, algunos personajes de cuentos, cómo es un cuento y cómo es su estructura, es decir, cuáles son sus partes, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto, pero esta clase es para recordar y también ver cosas nuevas, ¿ya? Antes, vamos a recordar algunos personajes de cuentos. Vamos a ver si ustedes se recuerdan de algunos que yo sé que han visto. Vamos con la primera imagen. ¿Conocen a estos personajes? ¿Conocen a esa niña que utilizaba una capucha roja y que va camino, la envían donde su abuelita? Y atrás aparece el lobo. ¿Ya? Yo sé que muchos ya la conocen, ella es la Caperucita Roja, un cuento que vamos a revisar más ratito y que es uno de los clásicos. Vemos ahí también a los tres cerditos y el lobo, ¿ya? Esa historia de estos tres hermanos que tienen que pasar por muchas aventuras gracias a un lobo que no los deja tranquilos y se los quiere comer, los tres cerditos. ¿Conocen a ese pequeño niño marioneta de madera que fue creado por un abuelito llamado Gepetto? ¿Ya? Él es Pinocho, la historia de un niño que cada vez que mentía le crecía la nariz. ¿Ya? También si no lo han leído, los invito a leerlo. Otro personaje, quizá a lo mejor no tan conocido como los anteriores, pero sí tiene una muy bonita historia, es de este pequeño joven que, gracias al encanto de su flauta, que es la que lleva en la mano, puede dominar a una banda de ratones que estaba acechando una ciudad. Él es el flautista de Hamelin, un cuento también muy bonito. Y a ellas las conocen, a ellos, ¿ya? Ella es Blancanieves y los siete enanitos, ¿ya? Una historia también muy bonita para que la revisen, ¿ya? Todos estos personajes que vimos, ¿cierto? Son personajes de cuentos, de estas narraciones que estamos revisando en la clase de hoy día, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que son los cuentos? ¿Qué son? ¿Ya? Los cuentos son narraciones breves, ¿ya? Son historias breves. ¿Qué significa que algo sea breve? Que no tiene mucha extensión, sino que son historias cortas, que son ficticias o imaginarias, ¿ya? Los cuentos en la vida real no sucedieron, solo son historias creadas por autores, por escritores, con el propósito de entretener al lector, ¿ya? Muchos de ustedes han leído cuentos o les han leído cuentos y uno se entretiene mucho al leerlos, ¿ya? Eso es un cuento. Resumo, historias breves, con tramas de fantasía, ¿cierto? O imaginarias, con el propósito de entretener al lector, ¿ya? Vamos a revisar ahora su estructura. La estructura, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes? Para esto, yo les hice este pequeño esquema donde con el cuento de la Caperucita Roja vamos a ver cuáles son las tres partes que tiene un cuento. ¿Ya? Yo se los voy a ir contando y les voy a ir bien diciendo en qué parte estamos. ¿Ya? La historia, perdón, de la Caperucita Roja parte con la historia de una niña que está con su mamá y su mamá la envía a dejarle comida a la abuelita. Le aclara que no debe hablar con nadie en el camino y menos desviarse, siempre seguir el mismo camino, ¿ya? Ese es el inicio del cuento. En el inicio aquí presentamos al personaje principal, ¿cierto? Y contamos más o menos en qué contexto se desarrolla la historia, ¿ya? Vamos entonces ahora con el desarrollo. En el desarrollo siempre suceden
los acontecimientos más importantes, ¿ya? Esta niña iba caminando por el bosque y de repente escuchó unos ruidos extraños alrededor. Empezó a mirar y de repente vio que había un lobo. Recordó que la mamá le había dicho que no tenía que hablar con nadie, pero como a la Caperucita Roja le gustaba mucho conversar, se dio cuenta que este lobo quería decirle algo. Se detuvo y el lobo le dijo que ella tenía que seguir por otro camino para llegar más rápido. La Caperucita le creyó y se fue por ese camino, que lamentablemente no era el más rápido, sino que era el camino más largo. ¿Qué hizo el lobo? Se fue corriendo por el camino más corto, llegó a la casa de la abuelita y adivinen qué, no se la comió, ¿ya? Sino que la sacó de la cama, fue al closet, ocupó su ropa y se acostó para que cuando llegara la Caperucita pensara que la abuela estaba ahí. A los pocos minutos llegó la Caperucita, golpeó la puerta, entró y fue a saludar muy entusiasmada a la abuelita. Fue ahí cuando le empezó a hacer algunas preguntas y se dio cuenta que la abuela estaba un poco peluda, que tenía el hocico muy grande, y ahí el lobo la atacó. ¿Ya? Ese es el desarrollo del cuento, que se dieron cuenta fue donde pasaron las historias, las cosas más interesantes. Ahora vamos al final o el desenlace de la historia, es donde se acaba. ¿Ya? Luego, la Caperucita, de ser atacada por el lobo, y en una lucha, ¿cierto?, que tuvieron ahí, muy cerca había un leñador, ¿ya? Este leñador, al escuchar los gritos de la Caperucita, fue y con su hacha empezó a golpear, ¿cierto? El lobo lo vio y salió arrancando. La Caperucita, muy agradecida, le contó lo que había sucedido al leñador y rescataron a la abuelita que la había escondido en el baño de la casa. Y la Caperucita con su abuela pudieron, ¿cierto?, conversar y la Caperucita le pudo entregar los alimentos que llevaba. ¿Ya? Pero Caperucita ahí aprendió que no debía hacerle caso a extraños. ¿Ya? Y ahí termina la historia de la Caperucita Roja. Si se dan cuenta, pasamos por tres grandes momentos. El inicio, donde presentamos la historia; el desarrollo, donde sucedieron los hechos más importantes; y en el final o el desenlace, donde la historia va teniendo un final. ¿Ya? Esas son las tres partes del cuento. También un cuento tiene personajes, ¿ya? ¿Qué es lo que son los personajes? Son todos los seres que participan en un cuento. Por ejemplo, aquí tenemos algunos. Tenemos a la Caperucita Roja, que la nombramos recién. Tenemos también algunos animales que pueden ser parte de una historia, y unos personajes también que son creados, ¿ya? Duendes, aquí tenemos a personajes de lata, ¿cierto? A unas princesas, pueden ser muchos los personajes, ¿ya? También un cuento tiene ambientes. Los ambientes son los lugares donde sucede la historia. La mayoría de los cuentos sucede en ambientes muy bonitos, ¿ya? Muy hermosos. Por ejemplo, aquí tenemos un gran castillo, tenemos el bosque, el río, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, árboles. Los ambientes son los lugares donde suceden las historias, ¿ya? Entonces, para ya ir terminando, vamos a recordar. El cuento, ¿ya?, es una narración breve, una historia corta, que tiene una estructura. ¿Cuál era la estructura? ¿Cuáles eran las partes? El inicio, el desarrollo y el final o desenlace. También tiene personajes,
¿ya? Dijimos que los personajes podían ser seres reales o imaginarios, ¿ya? Y los ambientes eran los lugares donde se desarrollaba la historia. Podía ser el bosque, podía ser un castillo, entre otros lugares, ¿ya? Entonces, ya que terminamos esta clase, ahora yo los invito a desarrollar la guía, ¿ya? La guía número 8, que se las envié, y en esa guía ustedes van a poder leer un cuento y también van a tener la tarea de escribir su propio cuento, ¿ya? Y ahí yo quiero que después me lo envíen para yo leer sus propios cuentos, ¿ya? Espero que les haya gustado, que hayan entendido y si a lo mejor algo les complica o lo quieren revisar de nuevo, pueden ver el video nuevamente o se pueden contactar conmigo para hacer sus dudas, ¿ya? Espero que estén bien, cuídense harto y nos vemos. Chao, que estén bien.